Muy buenas tardes. Muchas gracias a la diputada Silvia Hernández por haber, con inteligencia, con astucia y con pasión, haber planteado algunos puntos sobre las IES. Creo que estamos hablando de dos cosas. La primera cosa de la que estamos hablando es cuál debe ser la función del Banco Central de Costa Rica y cuál debe ser la función de los bancos del sistema bancario nacional. Esa es una gran pregunta que tenemos que dilucidar acá. Por supuesto que este tema específico, el que estamos hablando, es un puntito pequeño dentro de ese gran tema. El otro tema más político es el tema de la congruencia de la fracción del Partido Acción Ciudadana. De la congruencia del Partido Acción Ciudadana en esta coyuntura política que estamos viviendo hoy y entendiendo que la fracción del Partido Acción Ciudadana es la fracción de gobierno. Estamos hablando de dos cosas distintas. Entonces voy a referirme a las dos cosas por separado. ¡Ay! No hay quórum, me dicen. Pero ahí no me han parado. No, pero ahí no. Ya, goleo. Está con quórum. ¿Por qué? ¿Por qué le va a hablar? Tenemos 35 diputados y diputadas, corre el tiempo reglamentario. Corrijo, somos 37 en este momento, diputadas y diputados. (38) Se reanuda la sesión. Puede continuar, diputado Muñoz. Muchas gracias. Entonces, tenemos dos temas. Tenemos el tema de cuál es la misión y la visión o cuál debe ser la visión del Banco Central y del Sistema Bancario Nacional, los bancos del Estado. Y el otro tema del que estamos hablando es la congruencia de la fracción del Partido de Acción Ciudadana en esta coyuntura política, tomando en cuenta que esa fracción es la fracción de gobierno. Voy a hacer primero referencia al primer punto. Quiero decirles y contarles que después de que don Wilmer Ramos habló del premio Nobel Stiglitz, hice rápidamente una revisión en internet de cuándo se había referido Stiglitz al tema de la independencia del Banco Central, en qué coyuntura y en qué tiempo, para poder aterrizar ese comentario. No quería yo sacar de contexto esas manifestaciones del Premio Nobel de la Paz, de economía. Bueno, por esto deberíamos darle el de la Paz también, estoy siendo irónico. Bueno, resulta que lo dijo en el año 2007, en relación con el interés del dictador Hugo Chávez en Venezuela, quien estaba en contra de la independencia del Banco Central en la República Bolivariana de Venezuela. Entonces, para que comencemos a hablar, ese es el contexto de la situación. Yo aquí tengo la cita, ahora se los paso el chat, ¿verdad? Entonces, y quiero decirles que yo conozco personalmente a don Joseph Stiglitz. Yo estuve en unas conferencias dadas por él, no cuando vino aquí a hablar sobre cooperativas. Y quiero decirles que don Joseph fue un gran defensor, y lo pueden buscar en internet, un gran defensor de la economía venezolana, de la economía argentina, bajo el último gobierno del peronismo, y ya sabemos lo que pasó en Argentina, y ya sabemos lo que pasó en Venezuela. Eso digamos para comenzar a hablar. En segundo lugar, quiero darle el crédito a la diputada Hernández
porque ella, con la acuciosidad que la caracteriza, nos abrió los ojos cuando la ministra de Hacienda estuvo en una sesión del Banco Central. Ella nos contó cómo, yo me extrañó que no hubiera traído ese tema a colación, pero yo aprovecho para darle el crédito a la diputada Hernández, de cómo se le instó a la CONACYT para que se modificaran las reglas para que los fondos de inversión le pudieran pedir prestado al Estado. Entonces, si bien estoy de acuerdo con don Welmer que no puede haber una puerta giratoria, como hablaba con el diputado Barca, lo que no puede haber es un túnel entre Zapote y el Banco Central. No puede haber un túnel, ¿verdad? Porque el Banco Central tiene que trabajar con independencia de las presiones del Poder Ejecutivo y de la coyuntura política. Y la diputada Hernández, con esa acuciosidad, fue y revisó las actas. Y ahí se vio que se iba a utilizar de esa plata, de la plata de los fondos de pensiones, para pagar las letras del Tesoro. Entonces, de nuevo, los créditos para la diputada Hernández, y es un ejemplo perfecto. Pero al mismo tiempo me pregunto yo, ¿qué está haciendo el Banco Central en revisar las políticas de los bancos del Estado de este país? Ya les decía yo que el 55% de los 65.000 millones de dólares que conforman la cartera crediticia de este país, el 55% lo tienen los bancos del sistema bancario nacional. De ese 55, la mayoría de ese 55 lo tienen los bancos del Estado. Entonces les voy a dar un ejemplo el día de hoy. Hoy se anuncia con bombos y platillos un desembolso del Banco Centroamericano de Integración Económica por 100 millones de dólares que le está dando al Banco de Costa Rica para la pequeña y la mediana empresa. Eso suena muy bien, eso suena muy bien. Lo que la noticia no dice es que esos 100 millones no son gratis. Esos 100 millones vienen con una tasa de interés del 5.5%. O sea, no es que el BCE se los presta a un ratico, no, y es parte de una línea de crédito que ya estaba, y entonces el Banco de Costa Rica va a tener que pagar 5,5%. O sea, en un año tiene que pagar 5,5 millones de dólares, en 2 años tiene que pagar 11 millones de dólares, bajo la línea de crédito, se tiene que pagar en 2 años. Entonces, bueno, y dice don Pablo Barca que ojalá que esto no sea el Banco Crédito Revolucionado. ¿Ok? Muy bien. Entonces resulta que los bancos del Estado captan del público. Cuando captan del público, esa captación del público no pagan nada por esa captación del público. Y luego prestan la plata. Entonces yo les quiero decir que el Banco de Costa Rica tiene 4 operaciones de crédito que suman en solo 4 operaciones de crédito 621 millones de dólares. Y que el 49% de su cartera total son operaciones de crédito de más de $1 millón. Entonces, por un lado, en 4 créditos el Banco de Costa Rica presta 621 millones de dólares de plata que no le costó nada al Banco de Costa Rica porque la captó de las colocaciones, y tiene el 49% de su cartera en más de $1 millón. Y al mismo tiempo se voltea y le va a pedir plata al BCE, 100 millones de dólares. Ah, no, pero por eso sí hay que pagar para la pequeña y la mediana empresa. Entonces yo les pregunto, ¿no sería mejor que un buen porcentaje de esos 4 créditos que no tienen un costo financiero
estuvieran siendo utilizados para la pequeña y la mediana empresa, en lugar de tener que ir a pedir prestados 100 millones de dólares al Banco Centroamericano de Integración Económica. Por supuesto que estas son las conversaciones que tenemos que tener aquí en el plenario, y este es el debate, y de nuevo le agradezco a la diputada Hernández porque nos abrió el corazón y las ganas de debatir, y hoy lo estamos haciendo. Pero estos son los temas de fondo. Se me fue ya la mitad del tiempo. Paso al segundo tema para que no se me olvide. El segundo tema es la congruencia, o mejor dicho, lo que nosotros percibimos que es la incongruencia de la fracción de gobierno. Y de esto aquí ya hemos hablado en el pasado, y yo ya en el pasado he exhortado con todo respeto al jefe de fracción, que hoy le agradecemos que haya aclarado el tema, aclarado el punto de la posición institucional de la fracción. Queremos congruencia de temas fundamentales. Y voy a decirlo además para que no haya duda, porque ayer se lo dijimos a la ministra de Hacienda. En relación con los eurobonos, exigimos congruencia en estos temas, porque si no, este diputado no va a votar los eurobonos. Es decir, este tema no es únicamente un tema político, hay un tema fundamental que se llaman eurobonos. Y si no hay congruencia política por parte de la fracción de gobierno, y así se llaman, les guste o no les guste, ustedes 10 diputados son la fracción de gobierno, y si no hay congruencia no va a haber eurobonos, para que estemos claros. Y esto yo lo vengo diciendo desde hace mucho rato. Y también lo vengo diciendo desde junio, cuando estaba el tema de la colocación. Quiero recordarles por qué es que siempre traigo ese tema a colación. Porque hacen la colocación para no tener que pasar por aquí, no tener que ver que eurobonos. Y por eso mi insistencia desde junio, para que tengan que pasar por aquí y que entonces podamos negociar y podamos discutir y podamos debatir las cosas en paquete. ¿Ok? Muy bien. Entonces, la ministra de Hacienda está de acuerdo en modificar a la alza la fiscalidad de las cooperativas. Así lo he dicho. Y aquí tengo a mi diputada, ya así mi jefe de fracción casi se me sale. Y entonces vemos en la Comisión de Económicos, en la que yo estoy, cómo la fracción de gobierno, los diputados del Partido de Acción Ciudadana en esa comisión, participan para defender a ultranza el status quo, y así hay que decirlo, el status quo de las cooperativas. Entonces, el Partido del Cambio es en realidad el partido del status quo, que no quiere que las cosas cambien. Entonces, don Víctor, de previo a los eurobonos, queremos que la fracción del gobierno defina institucionalmente la posición en relación con cooperativas. De igual manera me vino a hablar don Wagner. ¿Quién es? ¿Quién? Wagner Jiménez. Wagner, ¿verdad? Wagner. Wagner Jiménez. Don Wagner. Don Wagner, don Wagner Mandel. Don Wagner. Queremos claridad en relación ¿con qué? Con educación dual. No queremos esto de que hoy sí, mañana no, caliente, frío, tibio. Y viene el ministro de Educación con una posición y le tenemos miedo a los sindicatos. Suave. Si aquí nosotros nos compramos la boca contra los sindicatos, no nos vengan con medias tintas en los otros temas. Entonces, don Víctor, queremos claridad, tomando en cuenta nuestra posición a favor del crecimiento económico y la aceleración de este país. Queremos claridad de la fracción de parte de la fracción del gobierno en relación con
¿cómo se llama? Compromiso, cooperativas y educación dual. Educación dual. Don Welmer, hay un proyecto de ley de desenganchito médico. Atorillito. De desenganchito médico. El que está aquí, el que está convocado, es un desenganchito, no es un desenganche. Don Víctor, no crea que nosotros no sabemos la diferencia entre desenganche y desenganchito. ¿Ah? Nosotros perfectamente sabemos la diferencia. Entonces, si se vota el desenganchito, sepamos que lo que estamos votando es el desenganchito. ¿Ah? Y queremos también una posición clara dentro del conjunto de temas. Generación distribuida. La noche es larga, lástima que ya se me van a acabar los 15 minutos, pero la lista es verdaderamente larga. Generación distribuida. Estamos caminando hacia la Costa Rica del Bicentenario. Qué bonito suenan esas palabras, ¿verdad? La carbono neutralidad. Descarbonización, le digo. Descarbonización. ¿Qué pasó con generación distribuida? ¿O es que también estamos por mantener el status quo en el Instituto Costarricense de Electricidad? ¿Qué pasó con el cambio? Entonces se me acabó el tiempo. Yo quería aprovechar que había habido chance para debate del que tanto quiere Villalta y se me fue. En el momento del debate, claro, porque este no era el tema. Digo, no, vámonos temprano. No, vamos a debatir. Y se me va Villalta. Entonces, estos son los temas que tenemos pendientes. Y al doctor Walter Muñoz, para cerrar en los últimos 20 segundos. Tiene toda la razón el doctor. Y estas son las sesiones extraordinarias, donde aquí no venimos ni a debatir ni a discutir una agenda de fondo. Y la prensa tiene que reportarlo. Porque están aquí, son las 19:04 y este debate no estaba planteado para que le entráramos a los temas de fondo. Entonces termino dándole la razón al doctor. Gracias.